Nos encontramos con Christopher Murray, uno de los más promisorios directores de cine chileno, con una amplia trayectoria, conocido por un gran filme muy contemplativo como es Manuel de Rivera. Y hoy día él es la persona que lleva a su cargo una difícil misión, que es el documental Propaganda, que a su vez es una realización colectiva que se unifica bajo tu criterio. ¿Qué es finalmente el documental Propaganda? ¿Un documental colectivo o es un documental de Christopher Murray? Colectivo, sin duda. Muchas gracias por tus palabras iniciales. Es un documental, digamos, que nace de un espíritu colectivo, de un equipo de trabajo que ya venía desarrollando un trabajo en conjunto, que es Mafi, digamos, que fue cultivando relaciones humanas entre gente y también, pero sobre todo una manera de mirar, una manera de observar el país. Y de hecho, cuando nos dimos cuenta de que ya había algo de eso cultivado y bien certero, decidimos como abocarnos, digamos, a esta pieza en particular, que nos parecía interesante como momento político del país, nos parecía interesante como proceso y queríamos ser testigos de eso. Y a mí me tocó, digamos, el honor un poco de dirigir el proyecto en términos de poner a dialogar este distintos ánimos, elementos, miradas, y en el fondo llevarlo a que se transformara, más que una recopilación, se transformara en una obra, que un poco era el desafío también. Próxima presidenta de Chile, ¡arriba la música! ¿Por qué no hoy día un presidente de abajo? ¿Por qué no un Torreja? Y si tú quieres, Chile cambia. Échale, gracias, maravilloso. Yo quiero ser presidente, sí, y para ganarle al sistema. Y no es necesario andar marchando todos los días. Si a ti no te van a pagar por marchar. La política no es de los que están allá arriba. La política es de todos nosotros. La estamos haciendo. Hay críticos que han señalado que Propaganda es una mirada compleja de la relación entre la sociedad civil y el mundo político, y hay quienes han dicho que es un documental sobre lo patético que puede ser nuestra democracia, o el lado B de la democracia. ¿Por cuál lado tú te inclinas más, o realmente es un poco de todo? Yo diría que lo primero, sin duda, es el ánimo inicial del proyecto. O sea, hay un punto de vista respecto a esa tensión entre ciudadanía y política, y eso también yo creo que hizo que la campaña fuera una campaña especial, un momento político especial, y por eso también el ánimo de registrarlo. Respecto a lo patético, yo creo que la película tiene imágenes diversas. Igual hay imágenes que, claro, que pueden entender más el patetismo, pero hay imágenes que también son dramáticas. Hay imágenes, digamos, que también son esperanzadoras cuando uno escucha, digamos, los discursos que están en las calles. Entonces, creo que una mirada bastante, también un viaje bastante amplio y diverso, como para clasificarlo, digamos, con una palabra quizás tan fuerte como patético. Yo creo que sí, la película tiene humor, tiene atractivo, y sobre todo una película que genera incomodidad. Yo creo que la gente se entretiene, pero también sale un poco incómoda. Pues yo soy convencido de que una obra está... Su función social también es producir incomodidad de tal manera de que genere reacciones, y esas reacciones se transformen después en acciones. Entonces, a mí me parece que es el rol de esta película, digamos, producir esa crítica, esa incomodidad, desde, digamos, una película que también es divertida, se pasa bien. Yo creo que esa es la función que tiene y por qué la desarrollamos de esa manera. ¿Y por qué la visión de 20 realizadores? ¿Cómo la unificas? ¿Cómo es el trabajo posterior de que varios realizadores realicen su propia mirada y después esto se unifique en la mirada que tiene que ver con tu dirección y con el montaje, que está una gran montajista chilena, Andrea Chignoli, ¿cierto? Que ella tiene una destacada trayectoria. ¿Cómo se puede unificar después la visión de 20 realizadores? Es que no tiene que ver con unificar después. Yo creo que tiene que ver con que el proceso entero fue un proceso unificado, en el sentido de que partimos con un guión trabajado junto a Maite Alberdi y Antonio Luco, digamos, que son también dos realizadores que entre los tres, digamos, fuimos desarrollando como una especie de estructura. Después convocamos a realizadores que sentíamos que tenían afinidad con el proyecto y que había, digamos, interés también político, que más que solo política. Entonces buscamos un poco gente con ese interés, y ahí hablamos, determinamos focos de interés en base al diálogo, y todo esto antes de grabar. Entonces, cuando ya estábamos grabando, yo creo que había una idea bien clara de lo que se estaba haciendo, y también hubo harta revisión de material, visionados entre todos, digamos, para comentar. Yo creo que eso hizo que el proceso de montaje no fuera como darle la unidad ahí, sino que era una unidad que se fue trabajando desde un inicio. Por lo tanto, yo creo que fue bien orgánico todo el proceso, y lo importante fue ir como
de cierta manera ir cultivando una línea de trabajo que yo creo que era lo más complejo, pero que dentro de todo, para lo difícil que suena y lo complejo que suena, creo que había una mirada bastante común. ¿Y cómo nace la idea finalmente? La idea nace interesante, porque nace en un café que estábamos justamente la Maite, Antonio Luco, que también es uno de los fundadores de Mafi, y yo, y sabíamos que queríamos hacer una película, sabíamos que teníamos ánimo de llevar a cabo una película como desde Mafi, como desafío. Y ahí buscando ideas nos dimos cuenta de que después de largo rato de darnos cuenta que quizá uno de los pocos procesos que involucran a todo un país de manera con tanta duración en el año, en el fondo, y que involucra a todas las esferas, digamos, desde los medios de comunicación, que involucra a la clase política, que involucra a los ciudadanos, que involucra a los espacios urbanos, involucra a todo, era una campaña electoral. Y eso nos pareció muy atractivo porque suponía diversidad de imágenes, suponía una temática contingente y suponía también el tiempo necesario para poder ahondarlo con profundidad. Y encontramos que era una pieza necesaria de hacer. Y ahí nos abocamos, digamos, a tomar la decisión de decir, ok, esto va a ser propaganda. Claro, de los 9 candidatos no logran ser los 9 candidatos finalmente. No, logran ser 5 candidatos aproximadamente. ¿Hay ahí una visión con respecto a eran los más apreciados, eran los que más tenían telón público? ¿Cuál es el hecho de que se concentrara fuertemente en ellos? Yo diría que la película toma una opción. Tal como cuando uno hace una ficción o algo, también el documental lógicamente tiene la posibilidad de poder tomar decisiones en favor del relato. Y en este caso la decisión fue, mira, 9 candidatos, 9 personajes para seguir, digamos, nos parece que es un exceso para poder darle un hilo conductor a cada uno de ellos. No exceso en términos de democracia, exceso en términos como de relato, de narrativa. Y por lo tanto dijimos, ok, aboquémonos a 5, preocupémonos de que esos 5 sean diversos, que sean reconocibles como personajes, en términos como de poder, no solamente un público nacional, sino también un público que no necesariamente conoce la contingencia política nacional. Y eso también permitía darle espacio a los otros protagonistas de la película. Y yo creo que hay muchos protagonistas que son anónimos, que son los diálogos cotidianos, que son los personajes que trabajan en la campaña, digamos, o fanáticos, o los mismos movimientos sociales. Ahí también hay mucho protagonismo, por lo tanto no queríamos que los candidatos se tomaran el relato entero. Esa es la decisión. Y en la conversación con la montajista, en ese proceso, ¿qué es lo que hay que definir finalmente? O sea, esto lo pregunto prácticamente como un autodidacta de saber cómo es ese proceso de montaje, porque hay muchas imágenes que elegir, pero finalmente ustedes optan por determinadas imágenes, muy contemplativas incluso, de planos muy estáticos, ¿cierto? Que prácticamente dejan que la cámara funcione por sí sola y uno saque las conclusiones y uno ve un enorme relato dentro de esa imagen tan fija. Pero finalmente igual definieron una cantidad de imágenes. ¿Cómo es ese proceso finalmente técnico? Sí, fue muy... diría que un proceso... Fue muy interesante, porque de hecho yo siempre le planteé a la Andrea cuando le invité al proyecto de que quería que el montaje sucediera un poco a la par con el rodaje también. Porque, o al menos el equipo de montaje que estuviera siempre consciente de lo que se estaba haciendo para desde ya estar pensando cómo se iban a ir interconectando y dialogando estas piezas. Porque lógicamente el montaje también necesita de variedad, necesita de que los planos no se parezcan demasiado, necesita que haya contrastes también, pero también necesita que hayan planos que se puedan conectar por similitud. Entonces era muy interesante ir a registrar y rápidamente ver ese material y decir, ok, y el montaje también iba guiando el rodaje en cierta medida. Entonces eso fue muy interesante y después nosotros en un periodo de tiempo, yo creo, bastante acotado por un documental de un mes, digamos, de trabajo real. En el fondo fue básicamente sumergirse en el material y dentro de estas grandes tomas de observación que muchas veces hay que esperar mucho rato, observarlo hasta que diéramos como con ese pequeño, nosotros le llamamos un hallazgo, un pequeño hallazgo estético, narrativo o discursivo, dependiendo del plano, digamos, que fuera significativo para el gran coro que la película tenía que narrar. Entonces fue muy interesante porque a veces un plano puede tener muchos momentos interesantes, pero también uno tiene que pensar en el todo de la obra. Entonces si ese plano de cierta manera como que se relaciona, ya se va a repetir con otro que está acá, uno toma la decisión de... Fue un proceso de harto diálogo, pero también interesante porque cada escena es un plano, ¿no? Entonces es un poco un puzzle, es un puzzle, y ese puzzle ir moviéndolo y probando piezas y ir determinando secuencias temáticas. Entonces
fue muy, muy interesante. Yo quedé muy, muy contento con el proceso. Y para Andrea, que como tú dices, tiene una trayectoria larga como montajista de películas, digamos, bien importante, esto también es un desafío gigantesco, digamos. Y creo que llegamos a un muy buen puerto. Sí, y una última pregunta. Hay escenas que mucha gente las prefiere. Unos dicen la del ancianito que pide una consulta, muchas urnas vacías. Ajá. Hay un tema también de un poquito la marginación que ciertos candidatos alternativos tienen con respecto a los medios de comunicación. Si uno analiza un plano, Sí, lo pues, ve, claro que- ¿cierto? ¿Hay alguna escena de propaganda que a ti te identifique tu cine, que identifique tu postura, tu posición de mundo, tu filosofía, y que tú la encuentres en propaganda? A ver, compleja pregunta, sobre todo porque me siento súper identificado con muchos de los planos de la película. Por eso no estás obligado a responder así. Como uno más que otro. Pero hay planos muy elocuentes. Yo siempre me refiero al de al del puerta a puerta de Matei visto desde dentro de la casa, que encuentro que es un plano que para mí es muy... Ese plano lo hice yo, lo hizo Israel, pero me acuerdo cuando lo vimos fue como... Chuta, acá muy elocuente el plano, muy como sintetiza muchas cosas, siento yo, de la invasión al espacio privado y rápidamente el abandono del espacio privado, y todo narrado desde el cotidiano, muy interesante. Planos como el que tuviste de Roxana en los medios de comunicación también me parece un plano muy doloroso, muy Sí. dramático, y genera mucha angustia ese plano cuando uno lo ve. Porque al principio uno como que se ríe, pero lentamente uno empieza a tomarle el peso a lo que está pasando, digamos. Entonces, creo que también desde ese pequeño momento uno podría hacer un análisis de todo lo que son los medios en relación, digamos, a lo marginal. Entonces, eso es un poco el foco también de propaganda. Es como a partir de pequeños espacios y fragmentos que uno dice son muy precisos, uno podría, digamos, levantar una reflexión que va más allá de ese plano, digamos. Y hay muchos planos que funcionan como eso, como metáforas también. Claro. ¿Cierto? Como metáforas de algo que es más grande, o como plataforma de reflexión de algo que es más grande, digamos, que simplemente ese plano. Y es un poco la idea de estos 61 minutos que a uno lo hagan viajar y sobre todo lo hagan reflexionar acerca de nosotros mismos como país, en este caso respecto al tema político. ¿Cómo ustedes seleccionaron a los realizadores para este documental? Y entre ellos hay uno que nos une fuertemente porque es magallánico. Entonces me gustaría un poquito que nos comentaras. A ver, fue bastante orgánica la manera en que se dio, digamos, más que una selección, digamos, como tan a dedo, tan como diseñada en un momento por distintos caminos, digamos, gente ya sea que tenía un vínculo previo con el proyecto de Mafi, otra gente que sentimos que valoramos mucho su trabajo, por lo tanto la invitábamos y la persona aceptaba, y a veces gente que se acercaba, digamos, naturalmente al proyecto de Mafi, y nosotros nos damos cuenta que había una mirada que podía servir para propaganda. Entonces ahí como que se fue conformando este equipo humano. Y en particular, por ejemplo, Juan Francisco, que es alguien que se sumó al proyecto que viene desde Mafi trabajando y colaborando, digamos, con planos que yo siento que son bien, quizás de los más importantes dentro de Mafi, planos como, no sé, que aparecen en la película, como el plano de la guitarra, está cantando por Víctor Jara en un lugar así, frente al cementerio, para conmemorar cumpleaños. Era una muy, muy increíble, digamos, como imagen, también acá en la catedral, acá en Punta Arenas. Entonces, había como una trayectoria ya de trabajo ahí y nosotros, lógicamente, queríamos que eso estuviera impregnado en propaganda, digamos, como ahora en el caso, digamos, de Juan Francisco y también, digamos, de otros realizadores, que lentamente se fue generando algo interesante respecto a intereses temáticos determinados, hay talentos determinados también para cada cosa, hay gente que se dedica a, por ejemplo, no sé, Ignacio Rojas se dedica a, por ejemplo, a las marchas junto con Carlos Araya, gente que es más contemplativa, otra persona que trabaja más el tema de los diálogos y el casting como en términos de generar conversaciones interesantes. Entonces es interesante ver cómo hay distintas técnicas documentales para llegar a algo, y eso también es parte de la gracia de que hayan distintos talentos involucrados. Qué bueno. Bien, esa fue la entrevista con Christopher Murray, director del documental Propaganda y también un director connotado del nuevo cine chileno. Muchas gracias, Christopher, por tu disponibilidad para esta pequeña entrevista. Muchas gracias.